El objetivo de este experimento es analizar y explicar cómo la diferencia de presión atmosférica generada por la combustión de una vela en un espacio cerrado puede provocar el ascenso del agua. Muy buenas tardes. Este experimento que vamos a estar realizando de lo que es la presión atmosférica, vamos a estar necesitando lo que es una caja de fósforo, una vela, en este caso un cavito de vela, un vaso de cristal pequeño, un platillo pequeño y un vaso con agua. En ese caso le estaremos echando un colorante y lo que estaremos poniendo de esto. En el procedimiento, aquí tenemos ya la vela encendida que la pegamos en el plato y pueden ver que aquí tenemos agua que le echamos un poquito de colorante rosado para que se pueda observar mucho mejor. La pregunta sería, ¿qué crees que va a pasar cuando coloquemos el vaso sobre la vela encendida? Sí, profe, yo. Sí, profe, yo creo que la vela se apagará porque el agua subirá dentro del vaso, entonces la vela pierde el oxígeno. Yo creo que por eso ocurre eso, se apaga la vela. Vamos a ver. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Qué notan que está pasando a la llama dentro del vaso? Profe, me gustaría responder a esta pregunta porque me encantó el experimento. Lo que observamos fue que usted tenía un vaso y había una vela encendida y cuando usted le puso el vaso encima de la vela, esta se apagó. Pero como había agua en el plato en donde estaba la vela, el agua del plato comenzó a disminuir y comenzó a entrar en el vaso, quedándose concentrada en el vaso y pudimos ver en los bordes cómo el nivel del agua iba subiendo. Fue impresionante. ¿Qué observa que comienza a suceder con el nivel del agua en el plato y dentro del vaso? Yo otra vez, profe. Bueno, déjame ver, profe. Cuando la vela, esto sucede porque yo creo, porque cuando la vela se apagó, el agua empezó a subir dentro del vaso. O sea que creo que el nivel del agua aumentó, eh, uno la vio que aumentó, entonces en ese momento sucedió. ¿Cómo creen que es la presión del aire dentro del vaso comparada con la presión del aire fuera del vaso después de que la vela se haya apagado? Pienso que puedo responder esta pregunta porque usted nos ha explicado el tema de las presiones y la diferencia entre una presión atmosférica alta y una presión atmosférica baja. Yo pienso que la presión de aire dentro del vaso era menor y que fuera del vaso era mayor, porque eso lo pudimos evidenciar cuando comenzó a entrar el agua en el vaso, ya que el agua se mueve desde un lugar de más presión hacia un lugar de menor presión. Entonces, lo que hizo que el agua entrara dentro del vaso fue la fuerza de la presión del aire fuera del vaso y así la empujaba adentro. Yo pienso que podría ser algo así. ¿Por qué crees que el agua sube dentro del vaso? Profe, usted me va a tener que dar muchos puntos. Yo estoy respondiendo mucho. Yo estoy respondiendo mucho. ¿Cuántos puntos vale esta tarea, profe? Profe, contestándole a su pregunta, yo creo que que esto sucede porque la presión dentro del vaso era menor que la presión afuera. Entonces, de esta forma, con este experimento se comprueba porque el agua, no me quite punto por eso, profe, porque el agua fue empujada hacia adentro del vaso. Yo creo que por eso. ¿Cuántos puntos me va a dar? 5. ¿En qué otra situación de la vida cotidiana creen que podemos ver los efectos de la presión del aire? Profe, yo tengo ejemplos.
porque yo fui a un viaje con mis padres y cuando estábamos en el avión yo comencé a sentir un dolor y una sensación muy extraña en los oídos, como si se me entaponara. Y mi papá me explicó que eso se debe a que experimentamos un cambio en la presión atmosférica debido a la altura y que por eso se nos entaponan los oídos y fue muy incómodo. Yo recuerdo que tuve que masticar chicle y luego de mucho rato se me quitó. Y otro ejemplo es que a mí me gusta mucho ver a mi mamá cocinando y ella tiene una olla muy chistosa que hace unos sonidos extraños y ella me estuvo explicando que esa olla se le llama olla de presión porque la presión que guarda dentro ayuda a que los alimentos se cocinen más rápido y que las carnes se ablanden, y eso me pareció muy interesante y siento que tiene mucha relación con este tema. Lo que observaron sucedió por la presión atmosférica. Cuando la vela está encendida, el calor de la llama hace que el aire dentro del vaso se caliente. Durante la combustión, la vela consume el oxígeno del aire dentro del vaso y produce el dióxido de carbono. Una vez que la vela se apaga por falta de oxígeno, el aire dentro del vaso se enfría. La presión dentro del vaso disminuye, ya que el dióxido de carbono y el aire frío ocupan menos espacio y el aire caliente con el oxígeno. La presión del aire que está fuera del vaso, que es mayor, empuja el agua hacia adentro del vaso, donde la presión es menor. Es como si el aire de afuera estuviera empujando el agua hacia arriba. Las estudiantes estuvieron muy bien, así que desen un fuerte aplauso a ustedes mismos.